Hoy tenemos dentro de nuestra tradicional Jueves Deslinde un invitado especial que es el compañero Marcelo Caruso, quien es analista de problemas internacionales, que ha participado pues muy sistemáticamente en los medios de comunicación, especialmente Hora 20 los viernes y el programa 360. Es consultor de derechos humanos y es una persona de una vasta experiencia en relaciones internacionales, con conocimiento personal y directo de muchos de los procesos democráticos en América Latina. El tema al que lo hemos invitado es un tema bastante difícil por lo disperso del tema. Él nos podrá pues explicar más el enfoque específico que le dará a la conferencia, pero yo podría señalar que en los últimos meses o semanas ha habido una variedad grande de procesos electorales en diversos países de América Latina que no han sido suficientemente analizados, comentados, y cuyas tendencias no son claras, al menos para lo del público no conocedor. Entonces nos pareció pertinente que hubiera una reflexión acerca de esto. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Marcelo. Gracias, Enrique, gracias a todos por asistir, y pensando en que el temita es un poco complicado por la amplitud, entonces se puede quedar en generalidades o en cosas muy particulares. Yo he tratado de hacer un enfoque sobre separar un poco las elecciones de Estados Unidos de lo que han sido los procesos electorales en América Latina, sobre todo marcados por procesos progresistas, de izquierda, democráticos, nacionalistas, como se han llamado. En primer lugar, después de todas estas elecciones y teniendo en cuenta las características de los gobiernos más emblemáticos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina en parte, lo primero que uno puede decir que en las elecciones, caso Venezuela, y seguramente van a pasar en las próximas de Ecuador, lo que se ha visto es que la gente, el pueblo, es más maduro que sus dirigentes, ¿no? Y que sus grupos, que en algunos casos son partidos o otros son proyectos políticos. Porque si no fuera así, y con base en las dificultades que ha habido internas dentro de ellos, caso Brasil, caso de corrupción, así no hayan sido probados, pero que era evidente que había sucedido cosas graves hace unos años cuando el gobierno de Lula, de compra de parlamentarios para tener mayorías en el Congreso, las grandes contradicciones en la gestión y en los temas de corrupción que ha habido en Venezuela, las dificultades luego para hacer rupturas en estos modelos, que uno las puede ver más claramente en Bolivia sin idealizarlas, pero en todos ellos, comenzando por Brasil, se ha mantenido un modelo capitalista que no es muy distinto al que existía años atrás, pero con unos gobiernos sin duda democráticos y con un énfasis en los derechos humanos y en el desarrollo nacional, de una burguesía nacional inclusive, caso Brasil, que pretende hasta hacer un cierto liderazgo con matices imperiales en América Latina, del sur sobre todo. Si hubiera sido todo eso que la derecha se ha encargado de magnificar y hacer de ellos el centro y desviarlos de las medidas muchas veces de rupturas que han tomado varios de ellos, de devolver público lo que estaba privatizado, de defender los espacios estatales, de tener una política exterior progresista y clara a todos ellos. Si uno sumara todo eso, dice, ¿cómo es posible que todavía ganen las elecciones, sabiendo que hay un aparato mediático en todos estos países que tiene como eje el demostrar su ineficiencia, su incapacidad, magnificar sus errores y
obviamente permitir el regreso del modelo neoliberal puro, que era lo que existía antes de ellos. Esa es la primera conclusión. La gente es más madura que lo que uno piensa que va a suceder, porque creo que estábamos muy asustados que perdiera Chávez, sabiendo que había muchas causas para explicar después el por qué no había ganado. Como también hay que decir que los partidos han sido la principal víctima de toda esta ola de gobiernos progresistas. En tanto, han recibido el costo de lo que ha significado no cumplir todos los programas históricos que tenían el PT, la propio PSV de Venezuela y la izquierda venezolana, que fue la base inicial de Chávez. En Ecuador, todo el equipo de la Revolución Ciudadana que ha avanzado en cosas neokeynesianas, democráticas, golpes a los medios monopólicos, o lo de Cristina en Argentina, que también se dio un enfoque de derechos sociales muy avanzado, laborales, pero que al mismo tiempo el partido de ella es un partido totalmente corrupto, que es su mayor enemigo, y la posible continuidad de Cristina Kirchner va a ser la derecha peronista, que está insertada en el proyecto kirchnerista. Frente a eso uno dice, si los pueblos supieron entender que no se iban por la parte, sino por el todo, y la perspectiva que implicaban estos gobiernos a futuro, como un tránsito hacia algo superior, los partidos fueron la víctima directa, porque su base ha sido una base radical, cada vez más radicalizada, más crítica de sus gobiernos, y han quedado entre la espada y la pared. La derecha atacándolo y la base social insatisfecha porque no se avanza como se esperaba en rupturas. Eso pasa en todos. Eso es una norma, usted la encuentra. En Ecuador es patético que el presidente tenga 60% de popularidad, que vaya a ganar las elecciones Correa, y tiene todo el movimiento social de la izquierda y los indígenas en contra de él. Y que van a ir con candidaturas aparte, muy seguramente, si no logran algún acuerdo. O lo mismo en Bolivia, donde Evo, hay un sector del movimiento indígena comprado por el imperialismo, comprado por la CIA, los de la marcha aquella famosa, eso estaba muy filtrado, pero al mismo tiempo, y hay unos liderazgos así extremistas que en el fondo son liderazgos para servir al enemigo. No siempre el extremismo es válido, ¿no?, como hemos sido catalogados muchas veces, también juega para los otros, y uno encuentra una crítica muy fuerte al gobierno en su temerosidad de avanzar en rupturas con un Congreso y un régimen que sigue siendo, a pesar de la Constitución, demócrata liberal burgués, donde han hecho más rupturas en lo económico que en lo que es el espacio democrático del funcionamiento del Estado. A pesar de que mantienen cosas muy interesantes de Estado comunitario, de lo que sería no, es decir, las comunidades indígenas autogestionadas, es más avanzada la ejecución de las consultas previas frente a los proyectos que puedan impactar en un territorio indígena, es más avanzada en Colombia, que es muy poco avanzada, que en el gobierno boliviano, donde dice, ahora los que gobernamos somos nosotros, ustedes gobiernan con nosotros, no es necesaria la consulta previa. Entonces los derechos humanos que exigimos, y no por la concepción burguesa de ellos, sino en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en lo laboral, se secundarizan una vez que, y ha sido la bandera casi revolucionaria que tenemos en estos países, en la lucha contra el neoliberalismo, que niega todo eso, y cuando llegamos al gobierno se enreda eso ya. Y la soberanía popular pasa al presidente, porque ni siquiera es al partido el presidente, y a partir de ahí surgen todas las desviaciones, errores, mesianismo que hemos conocido. Entonces, los pueblos resisten y sostienen electoralmente por la vía más democrática liberal burguesa, que siempre la usaron contra nosotros y la han aprendido a usar para empezar a intentar cambios de transformaciones.
los partidos se han dañado muchísimo y en los gobiernos se dan unas luchas internas que o los paralizan o llevan de hecho a que todo lo decide el poder presidencial. Y entonces, dependiendo las decisiones que tomen, acertadas o no, el proceso puede ir avanzando. Esto es un intento de generalizar, ¿no?, y demostrar unas tendencias en general. Cada caso es muy particular, en todo sentido, lo saben ustedes, y hablar de América Latina como unidad, eso es imposible. Hay una unidad que han marcado a todos estos gobiernos, que es la política de integración, que es un paso, si usted quiere, necesario para una propuesta medianamente de tránsito al socialismo que se enuncia. Sin integración entre los países y los pueblos nunca habrá una sociedad más justa, superior, socialista o como la lleguemos a llamar. Y el Mercosur tiene una propuesta que en muchos sentidos es lo más avanzado que ha habido en América Latina en ese sentido de experiencias, de integración. Una defensa conjunta y sacando del espacio de la defensa a Estados Unidos, una propuesta de seguridad conjunta y que incluye la seguridad ambiental, alimentaria, que está en el papel, pero también están reuniéndose los ejércitos para discutir eso. Una propuesta de incluir enfoques de género, de incluir los derechos humanos como bandera central, que debería ser luego trasladada a los congresos de cada país y ejecutado como parte de una política pública internacional que está por encima de la Constitución. No se hace totalmente así. Colombia está en Mercosur, pero Colombia está en Mercosur ya accidentalmente. Sí. Perdón, de UNASUR me confundí, es un lapsus. Bueno el apunte. UNASUR, no, Mercosur es otra cosa. Además, muy criticable, ahora le hacemos la mirada. UNASUR versus lo que ha sido el arco del Pacífico o la frontera del Pacífico, que es los países de Chile, Perú, Colombia. Perú ahora insertado en eso y rompiendo UNASUR prácticamente. Perú tiene responsabilidades en UNASUR que ha dejado de lado dirigir comisiones de UNASUR y no está haciendo nada, y está muy pegado al proyecto casi fujimorista que han hecho en alianza y a la propuesta de exportación vía Pacífico de una mirada ya no de integración, que la integración de UNASUR es una integración con una plataforma mínima política, sino una integración para hacer negocios con quien sea, como sea, y al servicio sin duda de las grandes transnacionales. En esto la frustración de Ollanta Humala ha sido muy, muy fuerte en Perú. Hoy están liberando a Fujimori, Montesinos puede salir en cualquier momento y muy posiblemente será detenido y encerrado uno de los líderes de la izquierda socialista, que fue el senador más votado y que hoy en día lo van a llevar es decir, en una estrategia de los medios y de la Corte Suprema que maneja todavía el fujimorismo y Alan García en particular, y va a ir preso. Javier Díaz Canseco. Entonces uno dice, ahí alguien escribía, la matriz se invirtió. Empezó gobernando con la izquierda y está gobernando con Alan García, que ha sido siempre el operador en la sombra en Perú, y sectores del fujimorismo. Claro, un gran movimiento social de rechazo, porque el tema ya es el modelo nuestro minero es una copia del que ya está instalado en Perú, extractivo, minero, pero a su vez de unos cultivos superindustriales y exóticos de altas tecnologías, ¿no?, para exportación, lo que quería el ministro Arias.
en asociaciones entre la gran empresa y el cultivador. Todo esto, es decir, saca a Perú del escenario de los por el momento al menos, y no hay es muy difícilmente sea regresivo, y lo mete como uno de los ejes de este gran proyecto de integración al servicio del capital financiero que es Colombia como cabeza junto con Chile de este modelo, México en parte, que no se va a salir así ahora entre el gobierno del PRI, por el contrario, van a seguir muy interesados porque el que entra es el sector de Salinas de Gortari, que fue el que instaló el neoliberalismo, rompiendo toda la mirada nacional del Estado corporativo, corrupto, que había existido del PRI en México. Ese escenario a nivel de integración ya nos plantea dos miradas. Tenemos que aprovecharlo mucho más, tenemos que pensarlo mucho más a la hora de pensar en nuestra política nacional. Solo nomás de leer los documentos de UNASUR y trabajarlos, uno podría generar un debate sobre políticas públicas, que se ha hecho, se ha usado, lo ha usado el parlamentario del Polo, pero no es decir, está ocultado sin duda por los medios. Mientras se habló, mientras estuvo María Emma, pero ahora que está Ali Rodríguez, no suena nunca UNASUR, al punto que ya me la confundo con Mercosur. Esto que sería la apuesta, unos con el TLC muy fuerte en el arco instalado y los otros en los modelos nacional, burgués, desarrollistas, pero con un componente que en aspecto retoma lo mejor de aquella época, que fue el Pacto Andino, que era una unidad productiva, pero que no era tan política como son las declaraciones de UNASUR hoy. Ustedes leen todo el proyecto del Pacto Andino en su inicio y uno dice, hombre, esto era hoy es casi revolucionaria esa propuesta. Sin duda, inaplicable porque no había interés, nunca pudo avanzar en construir el famoso campero andino y cosas así que era imposible, los intereses ya eran, el Estado Nacional había llegado a su límite y venía la globalización neoliberal como una necesidad natural del capitalismo para abrir sus mercados y expandirse. No era la nuestra, pero sí era la del sistema capitalista. Las elecciones en Brasil, ¿qué mostraron? Un resultado contradictorio. El PT subió, tenían 4.000 municipios gobernando, pasaron a gobernar 5.000, en la escala ha sido 1.000 cada 4 años, pero su crecimiento en votos fue inferior al crecimiento de la población, es decir, ya han llegado a un techo. Crecieron otros sectores de la izquierda, algunos de la izquierda la llaman neomarxista de los partidos socialistas de Brasil, que es una familia Ferreira Gómez muy especial que tiene universidades, tiene plata y son socialistas, entre comillas. Y han sido aliados del PT en muchos lados, y en otros con la derecha tucana, que es la derecha tradicional. Aumentaron también los concejales, los variadores que le llaman ellos, muy grande, y ganaron San Pablo, la ciudad más grande de Brasil, volvieron a recuperarla. No ganaron Porto Alegre, no han podido volver en Porto Alegre, que era la histórica, el foro social, el presupuesto participativo, eso no han podido. Y en ese sentido uno puede decir, ellos mismos dicen, bueno, aumentó la izquierda, aumentó el PT, pero no lo que debía ser, y no en la perspectiva de creer que evolutivamente, electoralmente vamos aumentando hasta llegar, ¿no?, a tener un mandato que nos permita ganarnos el Congreso, porque en Brasil la gran crisis de Lula, que fue el escándalo ese que salió y que ahora le inventaron un fallo porque no tenían pruebas, a pesar de que todos sospechaban que era verdad, no han podido gobernar sino es en alianzas con sectores de la burguesía nacional que están en el propio PT, muchos de ellos neoliberales, y que el PT tiene la lucha de clases dentro del PT. Uno lee a nuestro amigo Walter Pomar, que anda por aquí del Foro San Pablo, y
el Brasil, es decir, Lula y Dilma no han hecho más que sostener el Estado clásico burgués, donde los pobres cada vez más explotados y los ricos cada vez más ricos. Y usted va a Brasil y cualquiera le va a decir eso. Y la desigualdad se ha reducido porque ha crecido las capas medias, pero tienen un gran problema, que las capas que eran pobres y ascienden a capas medias se vuelven las más conservadoras y votan por la derecha, porque no vaya a ser que me vayan a expropiar estos del PT, a pesar de que han ascendido casi un 30-40% de la población que está en la pobreza, hoy se podría llamar capas medias, que son los grandes éxitos redistributivos del modelo, uno podría llamar, con todo desarrollista, keynesiano, frente al modelo neoliberal, que ya el capitalismo no lo soportó. Y este gobierno se ha parado allí y con eso ha sido progresista. Pero no ha podido hacer rupturas y el poder de los medios de comunicación en Brasil en estas elecciones fue brutal. Entonces ellos dicen ascienden las capas medias, sectores populares, es decir, reducimos la desigualdad. El mayor ahora desigual son Haití, nosotros antes era Brasil con Haití. Pero en los populares colectivos, no hay una lógica de que la perspectiva es entonces ser más de izquierda, romper con el capitalismo en lo posible, en acciones, en innovaciones, en la integración, sino que en la imaginación y en esos imaginarios populares, ahora soy clase media y me protejo de estos que andan allá queriendo hacer revoluciones. Han perdido la pelea ideológica. Los medios tienen que ver, pero también sus funcionarios. Entonces ellos decían, ahora cambió la ministra de Cultura y entró la Suplicy, que fue alcaldesa de San Pablo, y ellos apuestan que con ella le dan una importancia enorme al Ministerio de Cultura en función de eso, de generar una propuesta mediática, una propuesta de comunicación, una propuesta de llegar a la gente a mostrar que lo que se logró no es porque hay más capitalismo, sino porque ha habido menos, con todo, en el sentido de que no se ha concentrado el capital ni la riqueza, tanto como hubieran querido. Eso es una analizando estas elecciones, ellos ven, ha habido votos de izquierda del PSOL, que son los partidos que rompieron por la izquierda con el PT, y el PC, que son unos radical, trotskistas, que son bastante enemigos del PT, casi uno podría ubicarlo en la derecha, y no, han crecido casi todos ellos, el 50-70% en la votación, están en el 1, en el 2%, el PT tiene el 10% en la votación, y es el segundo, el 16% a nivel de alcaldías, y el 10% en concejales. Es decir, uno dice, hombre, eso no es nada, ¿no? Aquí teníamos el 25%. Estamos hablando de 100 millones de electores que hubo en estas elecciones. Y en un Brasil que es un mundo diverso, media América Latina. Con todo, usted dice, aumentaron. Aumentaron varias concejales, aumentaron alcaldías, ganaron grandes capitales, perdieron algunas que no debían perder. Y el juego de alianzas es tremendamente perverso, porque uno se alían un día con la derecha, otro por acá, con allá. Allí no hay. La gran crisis que había en el PT hace 15 años era si se aliaban o no con alguien que no fuera de izquierda. Se empezaron a aliar y hoy en día eso es un popurrí, ¿no? Y si usted ve la lista de partidos, creo que son más de... Y que tienen una votación alta, que el 6, que el 5, el 6, hay como 4 o 5 con el 6. Son casi 30 y pico de partidos, 40 partidos nacionales. Que eso también hace una estrategia mediática para impedir. El único partido que se presenta a ser un bloque alrededor del PT, el PSDB y otros grupos, en esta vez el PSOL y estos sectores de la izquierda se aliaron al PT. Primera vez que hay una alianza de toda la izquierda en varios de estados con el PT. Que también indica una madurez que se ha adquirido. Bueno, Dilma es una técnica que ha hecho rupturas con la corrupción que había en el gobierno anterior, pero no es una mujer política, profundamente política, es una técnica.
que entró al PT hace unos años, no fue fundadora, no era. Y el regreso de Lula, que diría la continuidad, depende del avance de su cáncer y demás. Argentina, yo le decía muy rápido, el tema de la reelección, ya ahí estaban apostando a la reelección con Cristina porque Cristina no tiene nadie que le garantice mínimamente ese perfil popular nacional, como lo llaman ellos, nacionalismo popular, que marcaron los Kirchner frente a toda la derecha peronista. Y va a ser imposible, ya hay más de 100 y pico de senadores, representantes a la Cámara, que han dicho que no. Entonces, el que llega es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, que es de terror. Puede hacer cualquier cosa. No va a ir contra las conquistas inmediatamente. Pero además en una situación económica y financiera complicada, porque están con la caja al día, se gastaron los recursos de una cosa de las más importantes que hizo Argentina como modelo, que es la reestatización de los fondos de pensiones. Con eso financiaron la pensión para toda mujer, ama de casa, trabajadora que tuviera un trabajo es decir, no intangible o no registrado. Y en eso Argentina es uno de los países que tiene más altos, casi, es decir, todo el mundo tiene derecho a una pensión. Eso, hombres y mujeres, porque no solo mujeres ama de casa. Si el hombre nunca, digamos, aportó, entonces tiene derecho a una pensión, que no es cualquier cosa, son casi $300. Y se está agotando el Estado, porque es un Estado que tiene concesiones a las empresas transnacionales mineras, a los que no está creciendo mucho también en Argentina, pero sobre todo a la carne, a la soya. Cuando intentó aumentarle los impuestos a la soya, hasta el vicepresidente se les dio vuelta y perdieron el Congreso por el voto del vicepresidente. Es decir, la posibilidad de que ese Estado nacional burgués recoja más recursos para garantizar derechos económicos, sociales y culturales está muy difícil. Y eso lo lleva a una crisis, es la crisis del Estado capitalista. Por eso la solución no era o neoliberalismo o la salida de Chile y demás del socialismo. Ahí empezó la crisis de estos Estados nacional burgueses. Y entonces la salida intermedia que ha encontrado, que no se puede llamar socialista, con estos neokeynesianismo, es un intento de todavía no presentar un modelo de transición que no implique el todo o nada, ni la revolución, sino una transición posible. Y eso solo se puede hacer con la integración, y la integración todavía está en los discursos políticos construyéndose, que eso es UNASUR, pero no es real todavía. El ALBA es una intencionalidad que funciona en cosas parciales, pero eso no es más que todavía una gran intención. Y Venezuela lo que hizo al inicio, con la caída del precio del petróleo y las dificultades internas, hoy ya no hace ni la cuarta mitad, es decir, sostiene a Cuba, pero tiene unas solidaridades en Centroamérica y en el Caribe de apoyo solidario, pero no puede bancarse más. Entonces, la necesidad de una ruptura de modelo se va a volver, digamos, una ruptura mayor con el modelo en cosas tan simples como eso. Todos debemos estatizar los fondos de pensiones, todos debemos poner las mismas reglas frente a la minería, todos debemos poner, para no hacer exenciones de impuestos, para garantizar los derechos medioambientales, para garantizar los derechos étnicos, culturales. Bueno, ese es el paso que tiene que dar UNASUR y tiene que volverse política pública de Estado en cada país. Si no se queda más que en el discurso, que en parte es lo que se está, con un muy buen discurso, que sirve para hacer muchas tesis de grado y todas esas cosas, pero que no queda de ahí, la salida, tarde o temprano, que era lo que analizamos todo, es la regresión, ¿no? Y la vuelta de la derecha por el agotamiento de las esperanzas de la gente en los gobiernos alternativos. Pero yo personalmente esperaba esto hace 4 o 5 años atrás y no hubo regresión. La única regresión que ha habido es la de Paraguay, y la hicieron con un golpe parlamentario de Estado, y la de Honduras, que ahora se presenta en las nuevas elecciones, Zelaya con su nuevo partido que es Libre,
que son liberales, no me acuerdo ahora, por aquí lo tengo, la palabra, la red de libre, ¿no? Y con muchas posibilidades, porque es todo el movimiento social y político que ha estado mucho más a la izquierda que él. Son los fenómenos que salen estos líderes, ¿no? Que uno no esperaría de dónde salió Zelaya, ¿no? Que era, qué sé yo, tal vez un Samper de aquí, alguien así, que en un momento es empujado y a Samper no lo dejaron, dice uno, le sacaron el 8.000 y ¡ping!, se la aplastaron enseguida. En esto, en los procesos particulares, yo creo que hay que pensar un poco qué significó para Colombia y para la región el triunfo de Chávez. Ahí sí fue claro que la gente era mucho más que el partido, que es una suma de... El partido PSV existe en la base y existe muy fuerte. Y cada uno toma su decisión y piensa de lo que debe ser el partido. No es que hay directivas, no hay cosas. Y hay un gran movimiento social y popular y un movimiento como es el estudiantil fuertísimo que se está formando en la Universidad Bolivariana, donde cada tesis de grado, pregrado o posgrado tiene que ser hecha para aplicarla a su barrio, a su espacio laboral y con un sentido transformador de la realidad, como sujeto social. Y uno encuentra, yo digo, si yo estuviera en Venezuela, militaría en la universidad, porque ahí están todos los líderes estudiando. El que se inscribe tiene cupo. Le han metido a todos los líderes a formarse en sociales, en economía, en todo. Iban en 130.000 hace 2 años, no sé cuánto habrá. El que se inscribe queda. Ya en posgrado, bueno, hay que hacer algún nivelcito. Eso es el derecho garantizado pleno a la educación. Pero lo que usted ve es que esa gente ahí se está formando, está leyendo marxismo, está en popurrí de cosas. Los profesores están en qué sé yo, eso sí, ahí uno vive un estado, un movimiento revolucionario, sí, en el sentido pleno, porque la gente está pensando y están pensando sobre cómo actuar y llevar lo que leen a su barrio, a su fábrica, a su espacio. Claro, no hay partido, entonces eso... Uno dice, bueno, si toda una generación se forma y ya ves llegar a estar, yo decía, 6 años más, va a haber una nueva generación, nuevos liderazgos que van a superar a esa vieja izquierda que se quedó pegada a Chávez, pero que lo único que hace es sí, y no da los debates. En general eso ha pasado en varios de estos sitios, sobre todo en Venezuela. Además, la personalidad, la característica de Chávez son esas, ¿no? Del líder mesiánico que no escucha, que no acepta críticas, y eso es muy complicado para hacer una transformación. Sin embargo, ahí están. Sin embargo, ahí están haciendo eso. Y creo que hay que tener esperanza en eso. Es decir, lo que quede después de estos 6 años de Chávez es irreversible. Así como quedó un movimiento peronista que hasta el día de hoy dio para el kirchnerismo y era nacional, burgués, popular, con base obrera, en Venezuela va a quedar un movimiento que volverá a salir, nacer y tener nuevos liderazgos, esté o no esté Chávez. Lo de Ecuador es más confuso, diría yo, porque ahí no hay, es decir, no hay la decisión de ser tan radicales en muchas, porque Chávez ha tomado medidas de ruptura con el capitalismo que no hay en otro lado. La empresa de la industria estatal, es decir, lo que pasa es que es estatalista, digamos, si quiere decir, y ha intentado pasar y trasladar, que es lo que Lenin llamaba, el camino al socialismo es reducir el Estado y aumentar el poder de la sociedad, y reducir el papel del Estado. Claro, si no tengo un capitalismo que me está agrediendo, cuando tengo el capitalismo pasa lo de Cuba, no puedo y me termino encerrando en un partido que se vuelve Estado y que se vuelve todo, sociedad, y piensa y habla, y que termina en la suplantación de la sociedad y de la clase obrera en particular, que en Cuba no es de las clases obreras más dinámicas, más creativas, como debería serlo, porque el que juega ese papel es el secretario del partido en la fábrica, que puede ser un burócrata que no tiene ni idea de dónde está parado, en parte copiando el modelo soviético. Pero la perspectiva que uno puede mirar allí es que la generación de nuevos liderazgos va a tener un tránsito muy interesante en estos próximos años. Uno no puede saber cómo, ni qué va a dar, ni hacer predicciones,
Pero ya hay 6 años, más todos los que había, que tendrán una gran influencia, y de hecho lo tienen, a pesar de toda la barrera mediática que se ha instalado en Colombia. No solo para el proceso de paz, porque eso es una decisión política de líderes, sino porque, si ustedes se recuerdan, Chávez era uno de los personajes más odiados durante el gobierno Uribe, ¿no? Y no fuera porque Uribe le hacía la mala guerra, sino que Chávez se encargaba también, pero a su vez los medios le hacían la guerra y la gente lo creía. Chávez no tenía ni el 8% aquí de popularidad. Yo no he visto ninguna encuesta más sobre la popularidad de Chávez en Colombia. Y si no lo preguntan es por algo, porque tiene que haber subido. Y sube porque la frontera, la gente va, viene, cuenta, hace. Pasa en la frontera con Ecuador. La mayor tránsito que hay en la frontera de Putumayo y toda la zona de Nariño hacia Ecuador, que uno imagina, bueno, los refugiados, los desplazados que se convierten en refugiados. Sí, pero no es solo eso. La mayoría de la gente cruza la frontera a hacerse atender en salud. Es increíble. Y después se entera que es así, que todos lo hacen sin documento, te atienden allá. Llegas, tú te presentas y te atienden lo que sea. Tu derecho a la salud está por encima de si tienes lo que se llama aquí el acceso al derecho a la salud, que es la accesibilidad, la famosa, una de las A del derecho. Tú accedes porque estás, nadie te pregunta nada, usted está enfermo, venga. Y la gente se va a hacer atender a Ecuador. Y eso va dejando, bueno, allá es distinto. Ni hablar en la educación también, y toda una cantidad de cosas, que es mucho más avanzada esa garantía de derechos, que son los que la gente siente que le tiene que resolver el Estado. Sobre Colombia yo creo que eso está sucediendo, va a suceder. No quiere decir que nos va a venir de afuera el modelo. Chávez tampoco sabe ni cómo hacerlo, y más bien ahora son los mejores amiguis y puedes ayudar a reencauchar mucho a Santos. Y cuando usted mira que lo mejor de Santos que le va a la encuesta es su política internacional. Y es porque es amigo de Chávez, lo cual indica que si fuera siguiendo el pensamiento Uribe, eso lo haría bajar, ¿no? Y la gente dice, está bien que sea amigo de Chávez, no porque Chávez sea peligroso, no. Puede que se le pegue algo. Bueno, pero en estas cosas, estos gobiernos, es decir, si algo ha entendido Santos es que él tenía que jugar en esa franja, en las dos franjas, al estilo Santos, una vela a Dios, una al diablo. Estoy en una azul y meto mi ficha inventada y robada al polo, y por otro lado estoy haciendo el arco del Pacífico y meto el capital financiero. Eso es típico de nuestra tradicional oligarquía bogotana, y de lo cual están haciendo muy bien la tarea. Pasado el proceso, el momento de desequilibrio que le generó la no poder instalar el modelo neoliberal porque la gente se resistía, el problema del crecimiento de la guerrilla, pasó ese desequilibrio, vuelve el equilibrio tradicional de esta oligarquía bogotana. Y con un proceso de paz en el que se pueden recauchar más todavía. Y ser ellos los beneficiarios y no los que hemos peleado porque se acabe esta guerra. No voy a ser pesimista en esto, pero estoy diciendo que ellos saben jugar. Está en disputa. La última que uno podría hablar de esto es Chile, las últimas elecciones en Chile. En Chile es un país donde cortaron la memoria del proceso revolucionario, y digo porque era, siendo un gobierno democrático, reformista, revolucionario, le decíamos en aquella época, porque era una combinación de reformismo y revolución. Usted mira todas las medidas que tomó el gobierno de Allende y no ha habido gobierno que las haya tomado. Muchísimo más democrático en la democracia directa que todos estos gobiernos intentan, y ahora voy a hablar de ello, avanzar, pero se quedan cortos, con poder popular real. Y todo eso de un día para otro lo borraron, lo aplastaron. Fue la entrada del neoliberalismo en América Latina, fue allí, a sangre y fuego. Se fueron de la Comunidad Andina de Naciones, entraron con el TLC, con todo el mundo, y eso fue, ahí entró el modelo. Y aplastó generaciones. Hoy en día, el movimiento estudiantil de Chile, hay una franja anarco-guevarista, dicen ellos,
que llamó a la abstención en estas elecciones locales. Pero hubo 60% de abstención, lo cual indicaba que no había credibilidad. Están muy preocupados porque además fueron las primeras elecciones con voto voluntario y no obligatorio. Es decir, ahí empezaron a ver cuán creíble era el sistema. El 60%, más que aquí. Esa era una actitud de crítica directa al modelo que se había instalado. Y luego, la izquierda, que van unidos pero en distintas fuerzas. Unas son la Concertación, partido donde entran los comunistas, y otro que es una fuerza más de las socialistas, comunistas, MAPU, Izquierda Cristiana, que es un poco la antigua Unidad Popular. Y sacan el 43-44% de los votos, y la derecha, así sumando los votos de alcaldía, así, saca el 33%. Es decir, por primera vez, y hay un voto con los comunistas adentro, que era la Democracia Cristiana, se había opuesto permanentemente a recuperar esa Unidad Popular, que era, claro, ellos no, la Democracia Cristiana no estaba en la Unidad Popular, estaba en la Concertación, y el acuerdo era que había concertación sacando a los comunistas. Los jóvenes comunistas, entonces votaron y estuvieron a punto de ganar la alcaldía de Centro de Santiago, un líder de la mane de allá, que era del Partido Comunista, y perdieron por muy poquitos votos. Pero sin duda hubo también una crisis entre esa juventud que ni siquiera cree en los partidos de izquierda. Hay una crítica muy fuerte a los partidos de izquierda. Aquí ha habido atisbos ya de toda una franja que se mueve en esa línea, en la Nacho y demás, de una crítica a todo lo que sea partido, institucionalidad, que juega dentro de la institucionalidad, y que se mueve para vía indignados y demás. Pero sin duda, es decir, ambas son una crítica al sistema, por la vía de la abstención, por la vía de la votación por primera vez tan alta, que ya se anuncia, y ya lo anunció las que ganaron, no me acuerdo en qué, una de las líderes socialistas, que ya viene la Bachelet a las próximas elecciones. Deja ONU Mujer y se mete a la candidatura, con, esperemos, un sesgo, bueno, ante Piñera va a ser cualquier... Si bien Piñera es criticado por toda la derecha cliente pinochetista, allá también ya hay una ruptura tipo Uribe Santos en la derecha también de allá. Porque que es un gran rico y demás, dueño de Lanchil y demás, ha querido hacer populismo y sacarse el lastre de la imagen de la derecha de Pinochet. Pero le ha ido muy mal, no lo quiere ni la derecha ni la izquierda, creo que marca el 20 o el 30% de aceptación. Por lo tanto, viene un gobierno socialista comunista. Y bueno, la Democracia Cristiana no se va a quedar afuera. Que podría uno decir es un avance progresista hacia la izquierda. Estados Unidos, a ustedes les gustó mucho, ¿no? Ustedes sufrieron y apoyaron a Obama. Yo no sé por qué uno quería que ganara Obama, ¿no? Estaba uno... Porque yo no diga, el que me diga que decía que estaba ahí, esperaba que ganara Romney, no lo creo. Bueno, puede haber sido ideológicamente, uno sabía que eran no había grandes diferencias, pero sí, fue pucha. No, porque el sentido no era el gobierno, el sentido es ¿cómo es posible que ese pueblo de Estados Unidos elija un personaje como este, el más rico del país, un mormón que va a poner esto a funcionar, y con el Tea Party adentro? Para poner un Ordóñez en todo. Lo podíamos exportar, agradecer. Y la realidad es que uno tiene que decir, el pueblo de Estados Unidos, sin tener partidos de izquierda, donde lo más avanzado ha sido los Ocupe Wall Street, y lo han silenciado. Y eran un combo de 1000 personas, cuando mucho, pero que tuvo un impacto enorme. Y lo aprovecharon los demócratas para joder a los republicanos y para mostrar que el capital financiero versus el capital productivo, que siempre ellos son el productivo de Microsoft, ¿no? Y los otros son los petroleros, que son más productivos, entre comillas. Y lo que usted encuentra ahí es que la gente la indujeron a eso. Es
el primer debate donde Obama pierde, que parece un estúpido, yo leía y puedo creer que hasta estaba fabricada eso para hacer sentir de que podía perder. La única posibilidad que tienen los demócratas de ganar siempre es atraer un voto abstencionista independiente, porque los otros tienen toda la clientela que vota de los adultos mayores de 40 años son republicanos, y más en el interior del país, en el campo. Entonces necesitaban el voto urbano, latino, jóvenes, afros. Y asustaron y las pusieron en eso. Y hasta nosotros decíamos, que gane Florida, que gane Ohio. Y uno así fue, puta. Y el que no se quedó despierto, no, que bueno, estaba en otro lado haciendo alguna cosa importante, porque eso no era muy importante. Entonces, eso es lo que hay que medir. El pueblo de Estados Unidos ganó todas las consultas, salvo una o dos de la pena de muerte, ganaron las consultas que uno entiende que son liberal, progresistas, pero que frente a esa caverna del Tea Party, que también la tenemos aquí, es decir, la gente fúmese toda la que pueda por divertimento. Esa está buena. Es decir, matrimonio igualitario. Bueno, esa fumada de marihuana es parte de resolver el conflicto. Aquí sí que la clave para el conflicto acá no son ni las armas, ni siquiera el desarrollo rural, es resuelva el problema del narcotráfico. Porque se sale la FARC y firmó y está en el Congreso, y los Zetas y el del Golfo se toman este país, vamos a tener ejércitos mucho más brutales, incontrolables de lo que podría haber sido esta guerra. Ya pasó con los paras y están en alianza con ellos. Entonces, eso es un mensaje que permitiría pensar en una despenalización gradual, en una propuesta que la está pidiendo todos estos gobiernos, lo están pidiendo porque saben que Estados Unidos nos tiene para poner los muertos, pero no solo los muertos, sino para sostener un modelo autoritario, represivo, que les permite a ellos tener sollados a toda la gente, pero reprimida al mismo tiempo, sea culpable de lo que se fuma, sea culpable de lo que se hace. Eso yo creo que marcó mucho la campaña y que lo manipularon así. Ya después, es anecdótico y variable, ¿no? La posibilidad que uno diga que ganaron la Cámara, que ganaron... Hay 4 independientes que están con los demócratas. Uno dice, pero sigue siendo el interrogante, ¿cómo es posible que lograron aplastar a un pueblo y donde no haya ni siquiera una expresión socialdemócrata medianamente consecuente? Bueno, ese es el imperialismo. Ahí está el corazón. Es decir, todo eso lo hacen gracias a lo que explotan aquí y concedieron y generaron la teoría del consumo y el individualismo más grande. Pero hay un movimiento social fuerte y creciente, que no es lo que ocupa Wall Street, son los que hacen solidaridad. Ser solidario en Estados Unidos ya es una revolución. Pensar que el vecino está aullando y yo no voy a preguntar, no, si el vecino está aullando yo le pongo una demanda porque está gritando mucho la mujer cuando el tipo le pega. Más o menos así. Nadie va a denunciar al tipo porque le pega, sino que me molesta a mí. Más o menos es eso. No hay familia, ni siquiera el modelo cristiano se les alejó de todo eso. Ahora, los mayores solidarios son los adultos que salen de una pensión y que quedan y los tratan como una... No puede volver a pisar la empresa comenzando por ahí. Tipo es un desperdicio. Entonces se meten en tarea de solidaridad, en tarea de atender. Y como la pobreza ha crecido, y como esta crisis no están dando encuestas de cómo ha caído sobre las que perdieron las casas, no está el movimiento de los que teníamos aquí, ¿cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Los que... No, cuando la crisis del UPAC, bueno, sí, no, pero tuvo su momento. Bueno, la lucha contra el UPAC, esa vaina que hubo, allá han perdido la casa cantidad de personas y uno dice, ¿qué está esperando para que salga un movimiento? Es decir, la misma plata que le dieron a la General Motors, la misma plata que le dieron a los bancos y que se la dejaron a los dueños para que salven la empresa, ni siquiera los estatizaron. Así fuera la falsa estatización como el López Miquelsen aquí para salvarlo de la crisis. No le dieron un peso a la gente para salvar la casa. Ni una línea de crédito barato a 20 años como aquí lo puso la Corte, que fue un avance enorme, que mucha gente salvó la casa allí. Bueno,
Frente a eso, yo creo que política internacional, Obama ni habló de Colombia ni de América Latina. Ninguno de los dos tuvo un eje en eso. Hay que esperar una continuidad tal cual, que bombardeen Irán en cualquier momento, que mantengan la guerra como el motor de la economía. Yo creo que en Colombia apuestan a resolverla con el tema del narcotráfico, que no saben qué van a hacer, porque aquí ya tienen decidido que este es un centro ya de extracción de materia prima y recursos, que antes era el de guardar, ¿no? Era la zona de reserva. Como ahora hay que activarla, hay que bajar el riesgo y reducir el riesgo. Por eso también son las intervenciones y las guerras que han hecho para asegurarse el consumo de energéticos. Y estamos ya casi en 1 millón de barriles. Irán tiene 2,5 millones de barriles. Eso no es cualquier cosa. Más el carbón que existe aquí, que puede ser la primera potencia del mundo en producción de carbón. Porque no ha sido todavía rentable. El conflicto ha frenado parte de eso. Uno podría decir, así como ha frenado la posibilidad de organización política y social de la gente para pelear y ha permitido matar a muchos líderes, en algunos aspectos para ellos es un factor de riesgo, que eso sirvió, yo tengo una tesis, para nuestra gran burguesía colombiana. Como nadie se animaba a invertir aquí porque no sabían cómo era el juego y por dónde lo iban a vacunar, a joder, le daban la tarea al Nacional. Y el Nacional actuaba con capital extranjero, como han sido ya todas estas empresas, pero la cabeza todavía era el Nacional. La última época fue la venta de todas las empresas con Uribe, la última fue Bavaria. Es decir, ya se acabó el cuento de que usted me representa ya, mientras que está endeudado con el Chase Manhattan, es decir, que no era nacional de empresa, así apareciera. Y ahora se vienen directamente ellos, las casas matrices, y sale es decir, el intermediario queda de cola de ratón, como Santo Domingo, poniendo Blue y una radio y una cosa así, para hacer sus goces culturales, pero ya no es el que maneja la empresa y el empresariado y el proyecto agrícola. Todavía en lo agrícola les queda un espacio, pero ahí están las compras de tierras de extranjeros que denuncia Wilson Arias, y eso es creciente. Y las que van, y el día que pongan un límite a la compra de extranjeros, la compran 2 extranjeros. Y vienen 2 empresas, no una, cada una cumple, porque así va a ser simple burlarse la ley del límite de la posibilidad de compras. Mientras que en Uruguay, que yo diría que no hubo elecciones y son cada 7 años, en Uruguay se han avanzado en cosas muy interesantes. No solo aquel discurso famoso de Mujica, y a ver que ahora el Estado compra la marihuana y la distribuye, va a tener un rollo el viejo, le podemos vender de aquí la marihuana. Yo decía, ¿cómo va a ser eso? Pero puso un impuesto, más de 2.000 hectáreas de tierras, así estén y asegurando que no sean fraccionamientos como hacían los Dávilas, tendrá un impuesto adicional a la concentración de la tierra. No al uso, como llamaba el impuesto, al uso de la tierra, el que no la usa paga. Entonces pues, siembran cualquier cosa, ponen unas vacas y suficiente, ya está explotado el tierra. No, es un impuesto a la concentración de la tierra de la propiedad. 2.000 para arriba, claro, Uruguay es así, si aquí ponemos 2.000 para arriba sacamos a cualquier campesino por ahí de los llanos. Pero uno pone un impuesto así, a concentración y lo pone alto a pagar, claro, tiene que tener un ministerio y un INCODER con inspectores de tierras y demás, que puede que haya funcionarios con buenas intenciones ahí, pero aquí nadie hace inspección de trabajo. El doctor Pardo quiere que en el campo se pague el seguro social a los trabajadores y no hay un solo inspector de trabajo para el campo. Y si lo nombran, se lo compran a los 2 días o lo matan, si va a joder mucho, ¿no? Esas fueron las cosas que hizo Perón, le dio seguro social y salario y prestaciones y todo a la gente del campo y de la ciudad y garantizó eso con un batallón en el Ministerio de Trabajo, del cual era el ministro, de inspectores, y con eso se volvió presidente y hizo todo ese fenómeno. Pero comenzó por eso. Uno acá podría decir, bueno, yo dije, yo hago la paz, pero usted pone inspectores de trabajo para que se garanticen los derechos a la salud, a las prestaciones sociales y a la educación de la gente en el campo y la ciudad.
y me lo da a mí, y me vuelvo yo desmovilizado, inspector de trabajo, pongo un ejemplo, inspector de salud, inspector del derecho a la educación, y me da ese ministerio, a ver qué pasa. Y usted hace una revolución social, digamos, garantiza lo que este Estado garantista en el papel no es capaz de garantizar, porque, entre otras cosas, hace exención de impuestos a todo el que venga. Bueno, de Obama, ¿qué voy a decir? No digo nada, porque todo lo que se ha dicho hasta ahora va a seguir igual. Yo no creo que cambie mucho más. La crisis con Europa, que sería la última relación que nos queda de esta crisis global, yo creo que es, y lo agrego a esta conferencia, es el fin del estado de bienestar. La gente en España todavía cree, alguna gente, que ya va a pasar, la crisis pasa, en 4 años vuelve todo. Vuelve, pero con los salarios ya recortados a la mitad. Las prestaciones sociales, que era 40 días por año despedido, que hoy son 20, quedan 20. Y entonces se perdió el último bastión que quedaba de estado de bienestar. El único estado de bienestar que queda en América Latina, en el mundo, son estos gobiernos de América Latina que medianamente intentan, progresistas y de izquierda, garantizar el estado de bienestar. Y ya eso es una gran conquista hoy en día. Insuficiente para hacer una ruptura, pero suficiente para mantener un apoyo popular electoral que antes no los teníamos. Nada, por la vía electoral, hace 30 años nadie imaginaba que América Latina podía. Después de lo de Allende, peor todavía, eso no. Todo el mundo arrancó para el monte ahí. Creo que la alternativa de Europa va a plantear también movimientos, o el movimiento obrero que queda en este mundo sólido, fuerte, colectivo, no porque haya desaparecido la contradicción capital-trabajo, todo lo contrario, sino que es un trabajo disperso, fragmentado, satelizado, individualizado, sin prestaciones, precario, todo lo que llamemos. Pero allí hay es decir, esa clase obrera va a tener que reaccionar. Y está reaccionando todavía gradualmente. Y ya cuando reaccione va a ser tarde, porque ya no va a tener estado de bienestar. Y no hay posibilidades en el momento de que el modelo alemán se traslade a Grecia. En Grecia no ha habido una revolución porque la gente no ve salida. Y tiene el mito que romper con la Unión Europea es, ¿cómo dice? ¡Rompa! Y todo lo que hay lo acumula para usted, así sea. Pero claro, a los 3 días tiene cerrado todo el crédito bancario, toda la línea de crédito, y a comer raíces griegas, ¿no? Y a comer olivas griegas, pero no pida carne porque aquí no hay carne, porque lo van a bloquear. Y eso, ahí está la dificultad de la izquierda para tirar rupturas. Pero el movimiento social, y va a pasar esto en España, pasa en Portugal, y ya conocemos la historia. Creo que ahí vamos. Ellos siempre dicen, la opción es América Latina. Ustedes son la salida. Y uno dice, Dios mío, eso de afuera se ve bonito, pero no hablemos de Colombia, que tenemos, pero aún así uno viendo todos los procesos sabe que no es sencillo lo que está viviéndose allí. Bueno, hasta ahí el cuento. Les agradezco mucho la atención. No han dormido más que 3 o 4, eso está bien. No, mentira, nadie. Muchísimas gracias a todos. Todas. Bueno, yo creo que hemos tenido una panorámica de lo que está sucediendo en América Latina, una especie de foto en un tema difícil de resumir. Yo creo que hay unas tesis claras. En lo que sigue, pues no podemos resolver demasiados problemas particulares, el tema es muy vasto, ¿sí? Yo creo que este será un primer ejercicio que seguiremos haciendo de reflexionar un poco más sobre la política de América Latina, los procesos de integración, etcétera. Sin embargo, vamos a dar un espacio para algunas preguntas o opiniones. Entremos por Europa, que es más fácil. No, el partido vasco, que ha hecho el 30% de la votación, un poco más, en el País Vasco, unido a la no desmovilización, pero cese al fuego unilateral, y ya se está negociando bastante la desmovilización de la ETA, generó un fenómeno que puede ser creciente. Digo creciente en el sentido de que no han llegado al techo de crecimiento posiblemente. Está por medio del separatismo, ¿no?
que sin ser separatismo, una autonomía más radical. En ellos hay una propuesta fuerte socialista. La corriente hegemónica son distintos sectores que vienen, casi todos han pasado de algún momento por el movimiento independentista vasco y la ETA, han roto contra la lucha armada, que esa ya realmente meramente terrorista que tenía la ETA, y aún así tenía cierta base social, y están planteándose una propuesta que no están en la misma bancada parlamentaria con Izquierda Unida y demás, porque así logran tener dos bancadas y más recursos, pero que son muy afines. Es gente de izquierda en el nacional, en ese nacionalismo vasco socialista, y en eso se está recuperando, porque todos ellos fueron nacionalistas en el origen de toda esa lucha vasca, luego socialistas, y volvió, y en ETA el pensamiento era el nacionalismo y el separatismo, y se había perdido la idea de la solidaridad, de la lucha conjunta con los pueblos de España. Está creciendo el separatismo en Cataluña, pero yo no he visto en el País Vasco. Yo creo que es más fácil que haya una propuesta, siendo mucho más nacionalistas los vascos, culturalmente, por su tradición, más pueblo que los catalanes, que hasta la lengua habían perdido, la recuperaron. En Cataluña está la gran, digamos, burguesía industrial de España y transnacional, y se quieren separar de los pobres de España, eso es real, ¿no? Y esos pobres de Madrid y de allá, que viven del turismo. Entonces, yo creo que este es un proyecto muy interesante, y es donde la izquierda tuvo. El único lado que creció potencialmente como comunidades autónomas fue allí, fuertemente. Hay que esperar, porque el tema es que ahí no hay salida. Es decir, si tú tienes una propuesta de transformación social como tienen ellos, tienes que darla, mínimo con toda España, aún saliéndote de la Unión Europea. Entonces la tienen dura, pero es muy interesante, y es gente muy buena. Pero más interesante el movimiento, el M15 de los indignados, que sigue funcionando. Yo me los encontré en un parque de Madrid hace unos 4 meses, y estaban discutiendo la minería en Colombia y en Perú. Y yo digo, esto debe ser todo colombiano, ¿no? El único colombiano que llegó después que nosotros, y nosotros que ahí a mirar. Y hicieron un análisis de la minería en Colombia y en Perú, que decía, oiga, esto sería bueno llevarlo, que nos den una charla allá. Claro, ONG que trabajan el tema, y uno podría, es un combo ahí, bueno, es bacanito. Y resulta que tiene una capacidad de movilización que sacan 500.000 cuando ellos decidan, ¿no? En todo el país o más, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno muy interesante que no pasa exclusivamente por los partidos, y que está pasando por todo ese movimiento llamado indignados, jóvenes, que toma formas distintas en cada lado, que sí es muy fácil hacer la crítica, que no hay una propuesta programática, proyecto político, todo eso es real, pero toda la gente que está ahí es gente de izquierda que está, yo digo que se mimetizaron a ver cómo reconstruían un lazo con lo social y con la juventud. Toda la gente esa vienen del maoísmo, que era un grupo que había fuerte allá, de alguien que escribió Ha muerto la clase obrera, y cuestionaba eso, y que están ahí, como hizo un poco Marcos en Chiapas, que se fueron a meter ahí y a trabajar, y no reivindicarse como proyecto político, porque eso está desprestigiado. Uno le puede hacer todas las críticas, pero que tiene una capacidad de movilización enorme, pero no va a ser el proyecto transformador. Sobre Hollande, bueno, ya la tiene dura, aceptó todas las medidas de recortes de la Merkel, y está en alianza con Rajoy, que está más rajado, que en España no ha caído Rajoy, porque Rajoy dice, yo no hice estas medidas, el que empezó fue Rodríguez Zapatero. Pues si Zapatero hubiera adelantado la elección y renunciado, y adelantado la elección y no tomaba las medidas que tomó en los últimos 4 o 5 meses, gobernaban por golpe popular, por insurrección popular, pero no hay alternativa muy clara. La izquierda todavía es muy débil, la Izquierda Unida, si bien creció, tenía 1 y creo que sacó 10 diputados nacionales a la Asamblea Nacional, pero no ha sido suficiente. Hollande está jodido. Hollande tiene
la contradicción de que no va a ser ruptura. Hollande es la ficha oculta de Strauss-Kahn, que era el director del Fondo Monetario Internacional, que fuera de sus desviaciones juerguísticas que tenía, era uno de los cerebros de la famoso ese grupo que dirige todo el mundo. Y él, Strauss-Kahn, es de los cerebros que piensan el capitalismo globalmente y qué hacer y qué golpear. Está un poco caído últimamente. En todo caso, yo creo que el modelo Hollande, por eso la izquierda que significó y sacó la mayor alta votación de su historia, la izquierda en Francia, desde la época de la guerra, que no sacaban la votación que tuvieron como segunda fuerza, ¿cómo se llama el candidato que se me... Ya el doctor Alzheimer se viene, el que salió y que sacaron el 11% y lo apoyaron a Hollande en la segunda vuelta, pero no entraron al gobierno, porque sabemos lo que va a hacer. Yo hice una entrevista que por ahí sacó El Espectador sobre eso, y decía, no, Hollande con todo, nosotros sabemos que no va a ser capaz de romper, por eso no vamos a entrar al gobierno, pero frente a la propuesta de Sarkozy, vamos a apoyar, pero no nos metemos, porque entonces sabemos que no, pero denos puestos. No entraron al gobierno, y eso los va a alejar como alternativa muy interesante. Y hay toda una capa de el que era el candidato Mélenchon. Mélenchon es un tipo que viene del Partido Socialista, que puede ampliar a otras capas, a los golistas mismos nacionalistas que ha habido allá, que siempre han sido una línea anti-Estados Unidos en algunos aspectos, y anti-Unión Europea. Y, bueno, hay cosas ahí interesantes, pero no va a ser con Hollande. Hollande no hay que esperar más que trate de salvar la crisis y se hunda aplicando la receta del Fondo Monetario de la Merkel, que es lo que hasta ahora está haciendo. Y sobre Centroamérica, bueno, Centroamérica me recordaba Enrique, lo mismo pasó en Nicaragua. ¿Quién pensaba que Orteguita, que es impresentable en muchas cosas, él y su mujer, fuera a ser reelecto, que fuera la gente a elegirlo, que fuera... Y uno dice, es que la gente es más inteligente, prefiero a este, y a que su mujer haga y prediga y haga brujería y todas las cosas que pueda hacer y lo maneje como un títere, y esto sería bueno si ella pensara bien, pero resulta que ella es... Uno no sabe quién gobierna, ni para qué, ni cómo, ni qué son, pero no han podido profundizar el modelo neoliberal, han tenido que mantener, digamos, un estándar de derecho creciente que no había antes, y la gente prefiere ese, digamos, ahí sí, el mal menor, y el gobierno está Chávez que les manda petróleo, que tiene Managua con el petróleo de Venezuela, y toda esa conquista que ha generado, que sería muchas más, pero además Nicaragua es un país quebrado, que no hay un peso. Uno ahí lo que puede hacer es profundizar la democracia para que la gente entienda que no hay plata y que decida qué hace con la poca plata que hay, ¿no? Los países que lo han reventado, lo han quebrado. Si no llegara Ortega, posiblemente era un país inviable totalmente. Pero llega el sandinismo, que a su vez usted va a Nicaragua y encuentra sandinismo, como hay chavismo en Venezuela, que es popular, que es progresista y que tiene el imaginario de la revolución. ¿Cómo vivió el PRI muchos años en México de eso? El PRI de hoy no tiene nada que ver con el PRI. Aún el PRI de Echeverría y de todos ellos, que hacían la matanza de Tlatelolco, pero apoyaban una política antiimperialista a nivel mundial. Eso no vuelve en México. Este personaje, que es un personaje fabricado de la farándula, es una ficha de los Salinas, que son los dueños del narco, es decir, tienen su cartel y manejan un cartel, no sé si es el del Golfo de ellos, y por eso uno reprimen al Golfo y otro a los Z, cada partido tiene su cartel, pero lo que es evidente que la vez pasada le robaron las elecciones a López Obrador, y esta vez el ascenso que hizo López Obrador, que no daba a nadie nada 2 meses antes, fue muy grande. Es decir, hay un pensamiento muy fuerte, pero el sistema regresó, como hizo con el peronismo en su momento, al movimiento de base popular, nacional popular, le hizo recuperar el imaginario del viejo PRI asistencialista que garantizaba la educación, la salud. México, con todo, todavía tiene sus derechos, y les hizo creer que ahora sí volvía nuevamente el estado de bienestar, que porque lo que había habido una pérdida de conquista y conquista gradualmente en estos últimos gobiernos del PAN, y no han podido, pero eso va a ser esas frustraciones, a ver quién la coge,
Porque la base electoral del PRI es una base disciplinada, pero popular, y hay que ganarla. Y López Obrador, que era un hombre que uno se enteraba que en la casa solo tenía 4 sillas para recibir, 6 sillas, y solo podían invitar a 3 personas, él y su mujer. Un hombre de una condición decente, una especie, si usted quiere, siendo que venía el PRI, de Carlos Gaviria, de una persona así. El tipo no logró llegar a la gente popular, porque él era mucho discurso, es decir, llegó a las capas medias y arrasó. Y los otros son los zapatistas, que el comandante Marco está totalmente silenciado. Y no saben lo que están haciendo, su experiencia de los caracoles, de los gobiernos autónomos, muy interesantes, pero aislados. Y no es porque los hayan aislado, se han aislado. Obviamente que el sistema no le interesa que se conozca la experiencia, pero allí hay un agotamiento de esa experiencia. Habría que analizarlo más. Bueno, no más. Gracias a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la charla.